Inmediatamente después de terminar la secundaria, me mudé al Medio Oeste. No tenía nada aquí para mí en la costa oeste, y necesitaba alejarme del drama que había atado mi vida. Mis padres no me dieron ningún apoyo, mis amigos ya no estaban y la chica a quien amaba había perdido el interés en mí. En lugar de quedarme atascado y trabajar en alguna pizzería hasta los 30, decidí mudarme de la ciudad en la que vivía y establecerme a 1000 millas al este de donde nací y crecí. Allí conocí a Nick, un hombre alto y delgado con los ojos completamente negros. Trabajaba en una morgue o en una funeraria, manipulando cadáveres, encargándose de recogerlos, prepararlos, vestirlos e incinerarlos. Cuando salía con Nick, siempre nos ocurrían cosas extrañas, cosas que no podía explicar bajo ninguna lógica. En ese momento, sabía muy poco sobre Nick, nunca me contó nada sobre su pasado y, hasta donde sabía, vivía solo y nunca salía con nadie más que conmigo. Era más alto que yo, que mido alrededor de 1,80 m, y era el más delgado de los dos. Conducía un viejo auto y nos conocimos en una tienda de videos, donde le pregunté sobre una película y me dijo que era mala. Me sugirió una mejor, le agradecí y seguí mi camino. Sin embargo, desde ese día, cada vez que volvía a esa tienda, él estaba allí, sin falta, ya fuera a las 8 de la mañana o a las 11 de la noche. Nunca le dije hola, porque nunca me reconoció, y cuando pregunté a los empleados si trabajaba allí, todos me respondieron que no, que solo era un cliente habitual a quien le gustaban mucho las películas. Comencé a prestar atención a sus elecciones de películas y un día me acerqué a él de nuevo y le pedí que eligiera una película. Me sugirió una llamada Mártires, diciéndome que era buena pero con un final tonto. Seguí presionándolo con más películas hasta que finalmente le pregunté si quería pasar un rato conmigo. Él aceptó e intercambiamos números, aunque él no podía enviar mensajes de texto porque usaba un antiguo celular Nokia. De todos modos, salimos a comer unas hamburguesas y cenamos juntos. Le conté de dónde era, dónde vivía y en qué trabajaba. Al principio, fue un poco incómodo, todo lo que hacía era sentir y hacer pequeños comentarios. Cuando le pregunté si era de aquí, él solo se encogió de hombros y me dijo depende o no me acuerdo. Comenzamos a salir juntos y, una noche después de cenar, me dijo que lo acompañara a dar una vuelta. No tenía nada mejor que hacer y conocer la ciudad sonaba divertido. Subimos a su auto, bajamos las ventanas y paseamos por las calles vacías. Admito que el viaje fue algo aburrido, escuchando ese viejo cassette que tenía. Pero cuando tomamos una de las carreteras principales y lentamente salimos de la ciudad hacia un pequeño pueblo, todo cambió. El olor del aire contaminado literalmente cambió a muerte, y a pesar de que le pedí subir las ventanas, él no hizo el menor gesto. Seguimos el mismo camino durante millas hasta que no había más casas, y no paramos hasta que el camino bajo nosotros se convirtió en tierra. Pasamos por un conjunto de vías de tren, las luces de la calle desaparecieron y fuimos tragados por los oscuros bosques. Delante de nosotros, pude ver una única luz iluminando y parte de una valla de madera alta. Nick detuvo el auto y lo estacionó sin apartar la vista de esa luz. Al igual que él, me quedé mirando hacia adelante, viendo la luz nebulosa parpadear contra la cerca. Pasaron como 10 o 20 minutos, cuando de pronto una figura pasó por debajo de la farola, una criatura bípeda de baja estatura y delgada que salió de la oscuridad y se situó debajo de la luz. Inhalé rápidamente y me volví hacia Nick, pero él, totalmente despreocupado, apagó las luces de su auto para no molestarlo y me dijo, vengo aquí y lo observo de vez en cuando. Le pregunté qué era, pero él solo se limitó a encogerse de hombros y seguir mirándolo. La criatura no permaneció mucho tiempo en la luz, y cuando cayó a 4 patas rápidamente se perdió de vista. Negué con la cabeza. Podía haber sido una persona, un oso tal vez, parado sobre sus patas traseras. Le pregunté de nuevo a Nick, pero no obtuve respuesta. Seguí mirando la farola, y después de un tiempo me di cuenta de que no tenía ni idea de a dónde había ido la criatura. Podía estar en cualquier lugar. Y cuando giré mi cabeza completamente hacia un lado,
vi lo último que quería ver, un par de ojos mirándome directamente, a unos 12 pies del auto, y una pequeña cara oscura, mirándome. Parecía tener un hocico, a pesar de sus rasgos humanoides. Grité, ni siquiera mentiré al respecto, grité como nunca antes había gritado. Pero Nick no parecía ni siquiera desconcertado por mi cobardía. Me miró con los ojos entrecerrados y luego puse el auto en reversa y salimos del bosque hacia la ciudad. En el camino de regreso, me explicó que es una especie de criatura que vive en el lado norte de la ciudad. Yo estaba incrédulo, pero obviamente era cierto porque lo vi. Me dijo que las había descubierto mientras conducía hace mucho tiempo, y luego me preguntó si podía acompañarlo de vez en cuando para ver cómo están. ¿Qué, acaso hay más?, pregunté. Estuve de acuerdo, aunque la verdad. Acepté solo porque no estaba seguro de si tenía otra opción. Las criaturas ni siquiera son el centro de esta historia, sino lo menos emocionante que me ha pasado junto a Nick: fantasmas, demonios, un culto en el bosque, personas sin hogar poseídas y un montón de otras historias listas para ser contadas. Vi a 2 personas solicitando la historia del culto, así que, ¿por qué no comenzamos con esa anécdota? Había un lugar llamado la Iglesia Púrpura, y una vieja leyenda urbana de que había una iglesia en la misma área que había sido corrompida por sus pastores a finales de la década de 1980. Comenzaron a sacrificar personas, pasando de adorar a Jesucristo a adorar a Satanás. Se puso tan mal que la tasa de criminalidad era alta: matanza de animales, asaltos y personas desaparecidas. La policía terminó yendo a la iglesia durante el día para quemarla. Siendo un gran admirador de los expedientes secretos X, investigué un poco sobre los lugares espeluznantes en el estado y lo encontré. Claro, se lo conté a Nick y él asintió. Le dije que quería ir allí y él estuvo de acuerdo. Así que, con la puesta del sol, subimos a su auto y emprendimos el viaje. Salí de casa con mi navaja, mi teléfono, linterna y un encendedor. Tomamos el mismo camino que habíamos tomado para llegar a las criaturas, pero seguimos adelante, pasando el farol y la cerca. Adentrándonos en el bosque, había varias casas abandonadas más adelante, y si mi vista no me fallaba, había pequeñas pilas de vehículos en ruinas. Cuando pasamos la farola, apagó las luces de su auto y lo estacionamos detrás de unos arbustos. Luego seguimos a pie por el bosque, escuchando el rugido de los motores de unos camiones. Esperaba que fueran solo los campesinos sureños, pero estaba totalmente equivocado respecto a quienes eran en realidad. Mientras seguía a Nick por el camino, me explicó que la gente todavía solía venir aquí, e incluso algunos vivían por esta área para adorar en la iglesia. En cierto punto, pasamos junto a una bañera que olía fatal. Me pareció extraño que hubiera una bañera de porcelana como esta en medio del bosque. La peor parte fue que, cuando apunté mi linterna y la encendí, vi que estaba llena con al menos unas cuantas decenas de animales muertos. Tragué saliva cuando me di cuenta de lo que habían hecho, pero ya era demasiado tarde. Escuché a alguien gritar: «Oye», provenía del bosque, aparentemente delatando mi posición. No hace falta decirles que me volví y corrí de regreso adentrándome en el bosque. Hasta el día de hoy no tengo idea de a dónde se metió Nick. Me volví a mirar detrás de mí, no vi rastro de él. No sé si corrí en otra dirección o qué. En un momento estaba a mi lado, y al siguiente simplemente ya no estaba por ninguna parte. Un camión sin luces apareció a la vista y media docena de personas cargadas en la parte trasera bajaron con luces y armas. Corrí hacia el espesor del bosque y me sumergí entre un montón de matorrales. Era un escondite decente, principalmente porque no me veían en absoluto. Era casi como la guarida de un castor. Los hombres salieron del camión y comenzaron a buscarnos. Tenían machetes y hachas, por lo que parecía, pero por suerte toda la luz que tenían provenía de la farola montada en la parte trasera del camión. Aquellos hombres se acercaron más y más, abriéndose paso entre los árboles. No pasaría mucho tiempo antes de que me encontraran. Entonces, de pronto, escuché un estruendo.
La farola se hizo añicos y la iluminación que proporcionaba se desvaneció, dejando todo en la oscuridad. Los hombres pidieron que volviera a encender la luz, pero nadie respondió. Todo quedó en completo silencio. Todos advirtieron la presencia de alguien más ahí, y fue entonces cuando uno por uno los gritos estallaron. Cada hombre estaba siendo atacado por algo. Pero antes de que pudiera escapar, una mano se apresuró a tapar mi boca por detrás. Luché por un momento, pero luego me di cuenta de que solo era Nick. Me hizo señas y lo seguí. Trotamos silenciosamente por el bosque y salimos por el mismo camino por el que habíamos venido, hasta llegar a su auto. Aún no sé qué pasó en esa parte del bosque, pero estaba tan aterrado que cuando llegamos a su auto nos dirigimos a casa. Me dejó sin decir una sola palabra. Siempre que nos relajábamos, íbamos a mi casa, pero mi compañero de cuarto había conseguido una novia y mi casa se convirtió en una zona de guerra. Le pregunté a Nick si podíamos ir a su casa. Dudó, pero finalmente dijo que estaba bien. Era un lugar bastante aburrido, una casa con 2 habitaciones, un edificio antiguo y bastante sencillo. Nos relajamos allí viendo películas y comiendo pizza un par de noches seguidas, hasta que una noche volvió a sucedernos otra cosa extraña. Mientras veíamos una película en Netflix, de la nada la puerta de su dormitorio se abrió de golpe. Estaba cerrada y trabada, hasta donde sabía, y de la nada se estrelló contra la pared como si la hubieran abierto de una patada. Me volví para mirar a Nick, y después de verlo mirar hacia la puerta por unos segundos, se volvió para seguir viendo la película. Le pregunté si eso era normal y dijo que sí. Me había estrellado en su casa esa noche, así que dormí en su sillón y él en su habitación. Todo lo que pude escuchar desde el momento en que nos acostamos fueron pasos que parecían moverse entre las habitaciones y, claro, no se trataba de Nick. No sé si era un fantasma o un demonio, pero algo andaba por ahí y había abierto la puerta de una patada. Claro que se lo pregunté al día siguiente, pero el problema con él es que nunca me daba una respuesta real. De hecho, le pregunté quién estaba caminando por su casa, y él solo me dijo que no sabía cómo se llamaba. Yo estaba como que diablos, pero él solo se volvía a encoger de hombros. Esto solía volverme loco, pero después de tantas cosas que pasamos juntos, me acostumbré. En otra ocasión, estábamos fumando unos puros en el patio trasero, sentados en sillas y disfrutando de la noche, cuando de repente las luces de su casa se apagaron. Me volví para mirarlo, pero nuevamente pareció algo sin importancia para él. Podía escuchar los pasos familiares dando palmaditas por su casa, así que ¿por qué no ignorarlo como Nick parecía hacerlo? De pronto, se levantó y salió del porche para estirar las piernas, supongo, y aproveché esa oportunidad para darle la vuelta y mirar hacia dentro de la casa. Dentro, algunas luces estaban encendidas, como la luz de su pecera y de su despertador, por ejemplo, lo que me permitió ver una figura que caminaba de una habitación a otra. Un ser sombrío que se lanzaba desde el pasillo hasta la cocina y hacia las demás habitaciones intermedias. Llamé a Nick, quien se volvió para preguntarme qué pasaba. Luego de señalarle lo que innegablemente estaba dentro de su casa, se acercó a mí, y aquel ser se dio la vuelta y también se acercó. No pude distinguir ni un solo detalle de su persona, pero no tuve que hacerlo, ya que pronto se desvaneció lentamente en la oscuridad hasta llegar a su habitación. Él colocó su cigarro sobre la mesa y entró a la casa. Me pidió que me quedara afuera, lo cual hice, y luego lo seguí de regreso a su habitación. Observé su ventana, que tenía las cortinas cerradas, y después de un tiempo esperando que sucediera algo, mi cigarro finalmente se apagó. Finalmente, hubo un destello de luz en su habitación, una luz blanca no de una bombilla, y luego de ese destello, las luces blancas se volvieron a encender. Nick volvió a salir de la casa, se volvió a sentar a mi lado y siguió fumando su cigarro como si nada hubiera pasado. Cosas así pasaban de vez en cuando en su casa. Una vez estaba en la ducha de su casa después de haberme quedado allí, cuando de pronto, las luces del baño se apagaron. Fue incómodo porque pensé que Nick estaba ahí,
pero cuando abrí la cortina para encender la luz, la puerta todavía estaba cerrada. Otras veces, las puertas se abrían de una patada como si nada, como la primera noche, y cada vez que escuchaba a esa persona caminando por la casa. Un viernes por la noche me presenté en su casa con un poco de alcohol y el nuevo juego Dead Space. Traje mi consola y todo eso, y le dije que nos quedaríamos despiertos todo el fin de semana jugándolo. Mezclé unas cuantas bebidas y conecté mi consola a su televisor para comenzar a jugar. Pasó más o menos una hora y los dos ya estábamos bebiendo de golpe. Él se lo estaba tomando muy mal, pero de una extraña manera. Su voz tenía un cambio de acento, uno nada fingido, un acento legítimo que me costaba mucho entender. Su idioma también variaba del español, pero a pesar de todo, él parecía feliz, sonriendo y divirtiéndose. Cuando llegamos a una parte que no podíamos superar y nos aburrimos, comenzamos a hablar y, en general, a tontear. Me llevó a su habitación y me mostró sus cuchillos. Tenía uno escondido debajo de la almohada, otro junto al alféizar de su ventana y, como no, otro escondido dentro de un libro. Me mostró mapas, libros encuadernados en cuero y tomos de información, algunos escritos en idiomas extraños, pero todos eran sobre cosas extrañas, uno de cómo cazar y otros de cómo hacer y preparar trampas, pero no para ningún mamífero que yo conociera. Tenía una trampa para animales. En su armario, tenía una pequeña escopeta escondida en un rincón y una pila de estacas como un cazador de vampiros. También tenía apiladas en el armario todo tipo de armas. Tomé una foto en su casa y juro por Dios que estaba mirando hacia otro lado. Estamos en mi teléfono antiguo y cuando las tomé, los dos estábamos sentados en su cama frente a la televisión. En la imagen, él claramente está frente a mí, pero les juro que cuando la tomé estaba mirando hacia el lado izquierdo. Estoy como ¿qué diablos pasó aquí ahora mismo? No sé si se volvió muy rápido o simplemente sabía que estaba tomando una imagen y lo hizo. Me siento extraño, como si él supiera que les estoy contando esto, aunque bueno, supongo que es demasiado tarde para ello. Recibí una llamada hoy, un día después del trabajo, y me dijo que me encontrara con él en su lugar de trabajo alrededor de las 11 de la noche. Estuve de acuerdo y le dije que estaría allí. Trabajaba a unas pocas millas de mi casa en una morgue o algo así, con cadáveres entrando y saliendo, ya saben, conduciendo y recogiendo cadáveres de la ciudad para luego vestirlos para que luzcan presentables. Era algo de lo que le gustaba hablar de vez en cuando conmigo. De todos modos, me detuve en el edificio a la hora designada para encontrar solo su auto en el estacionamiento. Salí de mi auto, lo cerré y me acerqué a la puerta para tirar de la manija y asegurarme de que estuviera cerrada. Confundido, di algunas vueltas alrededor del edificio e incluso miré dentro del auto de Nick, pero no encontré ninguna señal de él. Lo llamé un par de veces hasta que de pronto lo vi por la línea de los árboles del pequeño bosque que separaba el edificio del cementerio. Me hizo una seña y luego desapareció. Caminé hacia los árboles y entre la maleza hasta que me detuve en el cementerio. Una vez más, Nick se había ido y no podía verlo por ningún lado. Vagué entre las lápidas durante un rato antes de ver una tumba abierta, un hoyo que parecía haber sido cavado recientemente pero sin ningún ataúd dentro, como si estuviera listo para un entierro. Cuando me acerqué y miré dentro, para mi sorpresa encontré a Nick. Estaba acostado de espaldas, con las manos colocadas detrás de la cabeza, relajándose y mirando al cielo. Me miró brevemente y luego volvió la vista al cielo. Me dejé caer a un lado de la tumba, permitiendo que mis piernas se extendieran libremente, teniendo cuidado de no arrojar tierra sobre mí, y comenzamos a hablar sobre nuestro día. Fue solo una charla trivial hasta que me preguntó, ¿confías en mí? Levanté una ceja y asentí. No dijo nada más y se quedó en silencio. Curioso por su respuesta, le hice la misma pregunta. Me respondió vagamente y luego saltó de la tumba. Después de sacudirse el polvo, me llevó a su lugar de trabajo. Abrió la puerta fácilmente con su toque y entramos en la funeraria, un pequeño pero acogedor vestíbulo.
Había algunas sillas y en el mostrador principal había un jarrón con flores sobre una sólida mesa de madera. Me condujo a través del salón principal de regreso al vestidor, donde había una pared de cajones utilizados para almacenar y mantener frescos los cuerpos. No me sentía cómodo en absoluto, pero aparentemente quería que viera algo. Me mostró la mesa donde trabajaba para hacer que la gente pareciera presentable, así como su equipo de costura, maquillaje y demás. Había estantes de herramientas y objetos que utilizaba para trabajar. Frente a su mesa de trabajo, había un perchero con vestidos y trajes, y más allá, una puerta extrañamente alta. Lamento la demora, he estado trabajando un turno de 14 horas y necesitaba dormir. Ahora estoy de vuelta y listo para responder sus preguntas y comentarios. Nunca vi a Nick con nadie más, incluso cuando pasaba por su trabajo al mediodía, el lugar siempre estaba completamente vacío y solo había un auto allí, el suyo. Me entretenía la idea de que él era el dueño del lugar y que era el único que trabajaba allí, pero tal vez aquel lugar ni siquiera estaba allí y yo era el único que podía verlo. De alguna manera él sabe que he estado escribiendo esto, de hecho, ayer me llamó. No habíamos hablado sobre ningún tema real desde hace un tiempo y solo me hizo algunas preguntas directas, ¿dónde has estado? ¿Y todavía puedo confiar en ti? Por suerte, todo salió bien y en ningún momento me sentí amenazado. Sobre las criaturas de la farola, las volvimos a ver varias veces. No sé si las cuidaba, las cazaba o qué, pero nunca estuve allí para ningún tipo de enfrentamiento. Aunque un par de veces se acercaron al auto e incluso tocaron las ventanas. Una noche, Nick y yo manejamos hasta este lado de la ciudad, casi abandonado. Era bastante tarde y no había nadie por ninguna parte. Doblando una esquina alrededor de este viejo edificio, vimos a un hombre andrajoso parado unos 20 pies más adelante, totalmente inmóvil. Detuvimos el auto y lo miramos por un momento. Después de compartir miradas, Nick salió del auto y comenzó a acercarse. Aunque Nick no parecía asustado, con su altura de 6 pies y yo había estado yendo al gimnasio de boxeo durante aproximadamente un año en ese momento, había algo espeluznante en toda esa situación. El hombre claramente no tenía hogar y de alguna manera estaba consciente de que íbamos a doblar en esa esquina. Nick dio un segundo paso adelante antes de que el hombre comenzara a aullar. No era un aullido, era más como un chillido, y luego, abriendo más la boca, soltó un mechón de pelo. Fue algo paralizante, así que cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos. Después de un momento, los gritos se detuvieron, y al dejar caer mis manos, abrí los ojos y vi al vagabundo cara a cara conmigo, literalmente a menos de 1 pulgada de mi nariz. ¿Cómo diablos pasó de estar tan lejos a estar tan cerca de mí en cuestión de segundos? Aquel sujeto olía a carne quemada y a muerte, sus ojos estaban en blanco y su aliento olía a muerte. Busqué a Nick con la mirada y no lo encontré por ningún lado. Luego, el hombre gritó y continuó haciendo ruidos de animales. Ahora, caminaba hacia atrás a un ritmo constante, mientras que yo hacía lo mismo, antes de chocar con algo. El alivio me inundó cuando creí que se trataba de Nick, pero cuando me volví, me encontré con otro sujeto de aspecto rudo y sucio, con los mismos ojos blancos y el mismo olor a muerte. El aire se atascó en mi garganta cuando revisé mi entorno. 1 docena de estos vagabundos aparecieron, acercándose a mí. En ese momento, terminé de jugar. Tomé al más cercano y lo empujé, pero era increíblemente fuerte y me dominó por completo. Me agarró de ambos brazos y me estrelló contra una pared. Me dejé caer al suelo, apreté los ojos y me tapé los oídos. Me dolía la cabeza y el impacto contra la pared de ladrillos me había quitado el aire de los pulmones. El sonido constante de pasos me hizo darme cuenta de que estaba rodeado. Miré hacia arriba con los ojos entrecerrados y vi que estaba rodeado por los vagabundos. Antes de que pudiera pedirles que se detuvieran, un destello de luz, similar al destello que salió de la ventana esa noche, me cegó.
Podía escuchar a los vagabundos aullando de disgusto y luego comenzó una pelea, una especie de lucha en la que se escuchaban huesos chocando contra piel y cuerpos siendo azotados contra el suelo o la pared. Pasaron varios minutos con destellos de luz y golpes en el cuerpo de alguien. Finalmente, un par de manos fuertes y delgadas me levantaron. No estoy seguro si alguien me colgó del hombro o me sostuvo como a un bebé. Incluso puede que me hayan arrastrado, ya que lo siguiente que recuerdo es estar sentado en el asiento de cuero del viejo auto de Nick, escuchando música. Después de eso, desperté a la mañana siguiente en mi cama con algunos moretones. Otra historia es sobre el demonio de San Vicente. Habíamos ido allí para investigar la ciudad después de oír que estaba embrujada. Según Nick, nunca había estado allí y realmente parecía emocionado. Pasamos por allí varias veces explorando, hasta que llegamos a un viejo edificio saqueado al lado de la carretera principal. Esperamos a que el tráfico disminuyera y luego cruzamos al otro lado de la calle. Comprobamos 2 veces que estuviera realmente vacío y luego entramos y deambulamos por el edificio de 2 niveles. Estaba totalmente destruido, desfigurado y destrozado más allá de todo reconocimiento. Recogimos algunos escombros antes de que oscureciera y no encontramos nada, pero nos prometimos regresar después de la semana laboral. Como dije, volvimos después de una semana y seguimos explorando. Examinamos el piso superior de esquina a esquina, hasta que en la última habitación encontramos un escritorio con un montón de velas viejas derretidas. En esa oficina también descubrimos una caja fuerte y muchos más papeles detrás de un archivador bajo los escombros. Intentamos abrirla con palancas, pero ninguno logró que se diera, así que la dejamos donde la encontramos, dándonos cuenta de que podría ser algo serio. De repente, mientras bajábamos para continuar explorando en la planta baja, el lugar fue azotado como si hubiera pasado un tornado. En una de las habitaciones, apareció un globo amarillo atado a una silla. El globo era nuevo y todavía tenía helio, así que no podía haber estado allí mucho tiempo. Fue espeluznante, pero lo ignoramos. Obviamente, alguien había estado allí para atar el globo a la silla. Continuamos explorando, peinando los escombros en busca de algo de interés, cuando lo escuchamos, pasos suaves sobre nosotros. Alguien había subido al segundo piso. Me volví hacia Nick, que estaba mirando al techo escuchando los pasos. Eran tan suaves como si la persona intentara no llamar nuestra atención. De repente, se detuvieron. Inhalé, el caminar de alguien allá arriba me había petrificado. Y luego algo se estrelló contra el suelo, tal vez una tabla o una caja. Los pasos se volvieron pesados y agresivos, pisando fuerte y derribando cosas. Una sombra pasó sobre las escaleras y Nick y yo nos retiramos inmediatamente a una habitación más pequeña para escondernos detrás de un escritorio. Aquel ser caminaba pesadamente por la planta baja y rara vez se detenía durante mucho tiempo. Tenía los ojos bien abiertos, buscando una respuesta en Nick, pero todo lo que hizo fue encogerse de hombros. Finalmente, escuchamos a la criatura entrar en la habitación en la que estábamos. Se quedó inmóvil por un momento, respiró con dificultad y la habitación comenzó a oler a carne quemada y a vómito. Fue difícil no vomitar, pero prevaleció ahogando mi tos seca. Para mi sorpresa, la criatura realmente habló. No hay necesidad de esconderse, Santos. Nunca vuelvas aquí, dijo con una voz profunda, como si tuviera una garganta hinchada y pulmones llenos de líquido. Luego salió de la habitación y del edificio, mientras nosotros esperábamos unos minutos antes de siquiera salir de detrás del escritorio. Nick se levantó primero y saltó sobre el viejo mueble de madera. Yo hice lo mismo, colocando una mano en la parte superior de la fría madera astillada y luego simplemente lo seguí fuera. Ni siquiera usamos la puerta, sino una ventana rota para cruzar la calle hasta llegar a su auto. Una vez que metió la llave en el encendido y le dio una vuelta, el viejo motor de su auto rugió a la vida. En el camino a casa, le pregunté qué era y de dónde venía. Nuevamente se encogió de hombros, pero esta vez su respuesta no me satisfizo.
Negué con la cabeza y seguí buscando respuestas hasta que finalmente se dio. No estaba seguro de lo que era. Era demasiado oscuro para ser un fantasma, y los fantasmas no hablan, al menos no así. Si tuviera que adivinar, diría que era un demonio, uno ligado a ese edificio y ese lugar maldito. Luego le pregunté quién era Santos, y Nick me explicó que ese era su apellido y que el hecho de que ese demonio lo supiera no era nada bueno. Continuó diciéndome que necesitábamos encontrar la llave de esa caja de seguridad, pero esta vez solo acepté ayudarlo con la condición de que me incluyera en las aventuras. Quería saber más sobre lo que estaba pasando, a lo que Nick, a regañadientes, aceptó. Mientras me dejaba en casa, Nick se subió las mangas, dejando al descubierto sus brazos. Nunca lo había visto sin una camisa de manga larga, y me sorprendió ver su piel cubierta de tatuajes con guiones. Nick y yo nos tomamos nuestro tiempo para regresar, hasta que pasadas un par de semanas de duro trabajo, finalmente hizo la declaración de querer volver. Hizo la llamada temprano un sábado y me dijo que saldríamos más tarde en la noche. El día pasó rápido porque estaba muy emocionado y nervioso, y cuando el sol comenzó a ponerse, escuché el familiar rugido de su auto en la entrada de mi casa. Fue un viaje rápido hasta el viejo edificio. Aparcamos de nuevo al otro lado de la calle y nos deslizamos sobre el asfalto para internarnos en las profundidades de San Vicente. Hicimos un breve trabajo en el nivel superior y examinamos las pocas esquinas que no habíamos comprobado en el viaje anterior. Bajamos al primer nivel y comenzamos a buscar lentamente entre la basura y los escombros. Nos quedamos en silencio, usando pequeñas luces LED para iluminar nuestro camino. La razón por la que guardamos silencio fue el miedo de despertar al demonio de nuevo. Pasó una hora y aún no obtuvimos resultados. Fue descorazonador darse cuenta de que literalmente estábamos buscando una aguja en un pajar. Quizás la llave no estaba allí. Quizás el dueño la tomó y se la llevó olvidando la caja. Ofrecí tímidamente esta posibilidad, pero Nick negó con la cabeza con total confianza, convencido de que la llave estaba allí. Encontré información sobre San Vicente y los asesinatos, pero no pude vincularlos a ninguna página de noticias desde mi teléfono. Les dije que usaran el buscador y buscaran San Vicente, Hogar para Niños Oklahoma. Continuando con la historia, no paramos de buscar esa maldita llave hasta bien entrada la noche, cuando algo se me ocurrió, intentar abrir uno de los cajones del escritorio del piso inferior, más específicamente el escritorio detrás del cual nos habíamos escondido cuando llegó el demonio. Se mantuvo firme contra mi toque, así que tomando nota de esto, se lo dije a Nick, quien rápidamente comenzó a abrir el cajón. Primero intentamos con la fuerza bruta, tirando, pateando y golpeando el escritorio, pero nada funcionó. Luego, Nick metió la mano en su bolsillo y sacó una hoja, nada de lujos, solo una hoja recta de unas 6 o 7 pulgadas con una fina funda de cuero. Se inclinó y comenzó a levantar el cajón, decidido a abrirlo, hasta que minutos después finalmente escuchamos un crujido y el cajón se cayó al suelo. Dentro había varios papeles doblados sobre un programa de la década de 1980 y los nombres de personas que no conocíamos, junto con horas y lugares enumerados en cierto orden. Incluso una lista de compras estaba entre los papeles, pero en la parte inferior vimos el tenue brillo de una llave vieja, una que, de ser verdad, era mucho más simple de lo que pensé que sería. Gritamos de alegría, literalmente, o al menos yo lo hice, ya que ni siquiera parecía sorprendido. Tomando la llave, nos apresuramos a subir hasta el segundo piso. Nick nos llevó directamente hasta la caja, deslizó la llave en la cerradura y, después de un simple giro de su mano, la abrió. Dentro había más papeles y varias carpetas viejas y amarillentas. Ya sabíamos sobre los asesinatos y lo ocurrido, pero estos documentos lo detallaban aún más, las personas involucradas y todos los accidentes que llevaron también a la muerte a empleados, pacientes y hasta al mismo propietario y operador del hogar de niños. También había archivos de cada una de las personas involucradas, conversaciones escritas, notas de diarios e incluso predicciones.
lo que significaba que quienquiera que fuera el dueño de esa caja fuerte estaba al tanto de los incidentes que ocurrieron allí y que no hizo nada al respecto. Bueno, los encuentros con el demonio empeoraron cada vez más. Nos involucramos en algunas cosas extrañas con la información adicional sobre lo ocurrido en San Vicente, y luego Nick me enseñó cómo rastrear y sentir espíritus, qué tipo de bestias residen dónde y cómo manejarlas, y cuáles son hostiles. También me enseñó cosas de supervivencia, como las que encontrarías en un manual de scouts, y, como si fuera poco, algo de esgrima, que es como una forma de lucha filipina con cuchillo. También trató de enseñarme el uso de la energía, pero, a decir verdad, no tengo ninguna habilidad con eso. Me dijo que tomaría tiempo, pero que tengo muy poca paciencia para ello. ¿Alguna vez te has preguntado si habría consecuencias por tus acciones? Ya sabes, demonios persiguiéndote o el culto satánico. Todos los días, la muerte es en realidad lo que me trajo aquí. Nick y yo de hecho tuvimos un encuentro en el que vimos a la muerte a los ojos, y ahora tengo motivos para creer que la mía llegará pronto. Así que decidí explicar todo lo que puedo sin ir en contra de la orden. ¿Por qué crees que morirás pronto y qué es la orden? Por el oráculo que nos brindó una visión. En pocas palabras, digamos que mi visión tenía un poco de diálogo, y ya que escuché ese pequeño diálogo recientemente, creo que mi muerte podría suceder pronto. La orden es como la llamo. Realmente no creo que tenga un nombre, y solo se trata de un pequeño grupo de personas, como Nick, repartidas por todo el mundo. Son vigilantes, protectores, personas que mantienen en secreto lo paranormal y las criaturas que pronto se extinguirán. Son tan pocos que en su mayoría se conocen por su nombre, y solo los más experimentados contratan aprendices y los capacitan para nuevas áreas o si creen que necesitan ayuda. El grupo ha estado en acción durante mucho tiempo, y Nick ha sido miembro de ellos durante lo que me parecen décadas de servicio. ¿Puedes contarnos tu incidente más perturbador con Nick? Algo que realmente te dejó angustiado después de que sucedió. Veamos. Algo que realmente me arruinó. La verdad es que todos me afectaron mucho. Una vez estábamos rastreando algo a través de los bosques al suroeste de la ciudad. Había varios reportes de mascotas desaparecidas, y en medio de ese bosque encontramos a varias de ellas destrozadas y comidas por algo con manos. Eso me tenía bastante retorcido, ver a todas esas mascotas con dueños esperándolos en casa. Hubo un momento en el que Nick me llamó en medio de la noche, como a las 2 de la mañana. Nos dirigimos a uno de los grandes edificios, un teatro abandonado tan grande como los de Broadway, con sus balcones y escenario. Había un vampiro viviendo dentro, que se estaba dando un festín con algunas personas sin hogar. El lugar olía a sangre aún fresca, y créanme que fue algo bastante aterrador, porque incluso llegamos a hablar. ¿De qué cosas hablaron? Lo siento, pero tendrás que perdonarme por ser un poco escéptico. Sobre esto, él me habló. Me hizo preguntas como por qué me había mudado a este estado, qué comida me gustaba, cuáles eran mis pasatiempos, si extrañaba o no a mi familia, e incluso me preguntó si creía en Dios o en la religión. Nick también habló con él brevemente, y luego de una pequeña charla, como si ya se conocieran o como si se tratara de un par de viejos amigos, se presentó ante mí como Liocas, aunque claro, con un acento mucho más francés o alemán. Dijiste que te habías mudado a la costa oeste. ¿Ahora actúas como el vigilante de esa zona? Si es así, ¿qué criaturas y demás seres sobrenaturales vigilas? ¿Podrías darnos una lista además de cuál es el propósito en todo esto? Correcto, ahora soy uno de ellos, un vigilante con el mismo propósito, asegurarme de que se mantengan poblados y sin problemas con su extinción. Eso incluye mantenerlos bien alimentados sin que eso afecte a la vida silvestre, y asegurarme de que permanezcan escondidos en la naturaleza y lejos del territorio humano. Las criaturas aquí consisten en unas criaturas parecidas a pie grande que viven en el borde de mogollón. Son como perezosos que viven en las montañas, bosques y cañones del norte, pero también son altos, musculosos y peludos. Hay una araña en Sedona, solo una,
pero es más grande que un auto, y mantenerse alejada de las montañas y los pueblos es la tarea más grande en este estado. Hay una raza de goblins que vive en medio de la nada bajo tierra, al norte del Gran Cañón y al sur cerca de Tombstone. Pero pueden comunicarse y en general son fáciles de tratar. Solo tenemos que proporcionarles alimento y ciertos lujos mensuales, y ellos aceptan permanecer bajo tierra la mayor parte del día. También hay grandes serpientes y lagartos, vampiros típicos que residen en antiguos edificios y cuevas, cambiantes, ghouls, híbridos y gente poseída.